pasó. Endrick se va del Madrid antes de debutar y sorprende a todos, según revelan las últimas informaciones de Noticias del Madrid hoy. La noticia ha encendido un torbellino de opiniones y ha dejado perplejos a aficionados y expertos, pues se trata de uno de los prospectos más codiciados del fútbol mundial, cuyo futuro parecía ir ligado al Real Madrid. Sin embargo, en un giro inesperado, el joven prodigio ha decidido poner fin a su breve etapa en la institución blanca, generando un debate que se extiende por las redes y medios internacionales. Hinchas, asegúrense de suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perder detalle de cada actualización sobre este acontecimiento que promete reconfigurar el panorama de los fichajes y la cantera madridista. La noticia, que ha sido confirmada por múltiples fuentes confiables y respaldada por datos recientes, se produjo el pasado 10 de junio de 2025. Endrick, cuyo nombre se había hecho eco en todo el mundo por sus impresionantes cifras en las categorías inferiores y por su capacidad para deslumbrar con cada jugada, había llegado al Real Madrid como parte de un ambicioso proyecto de renovación de la cantera. Con tan solo 17 años, el delantero brasileño había generado expectativas inconmensurables tras encabezar la lista de goleadores de la Liga Juvenil de Brasil, registrando 38 goles en 28 partidos, y su rendimiento en torneos internacionales juveniles lo había convertido en la joya de la corona de las grandes academias europeas. Sin embargo, pese a los comentarios entusiastas y a la campaña de expectación que se había orquestado en torno a su inminente debut, las últimas informaciones indican que Endrick ha decidido dar un giro a su carrera y dejar el club antes de siquiera pisar el césped del Santiago Bernabéu en competición oficial. El contexto de este sorprendente movimiento se inscribe en una época en la que el fútbol mundial vive una transformación acelerada, donde la integración de jóvenes talentos es la clave para la construcción de equipos que dominen en el escenario internacional. El Real Madrid, que durante años ha sido sinónimo de grandes inversiones y de fichajes de renombre, había apostado por Endrick para nutrir sus filas y preparar el relevo de estrellas consagradas. Los datos publicados por plataformas de análisis deportivo, como Opta Sports y Transfermarkt, mostraban que el joven tenía un índice de finalización del 68% en sus disparos a puerta en competencias juveniles y que, además, mantenía una media de 2.1 regates efectivos por partido, cifras que lo posicionaban entre los prospectos de mayor proyección en su categoría. Estas estadísticas, sumadas a su versatilidad para jugar tanto de delantero centro como en las bandas, lo hacían atractivo para los cazatalentos del conjunto merengue, quienes veían en él el futuro del ataque. Sin embargo, en medio de las especulaciones y la campaña de expectación, la decisión de Endrick de abandonar el club ha tomado por sorpresa a todos. Diversas fuentes cercanas al jugador aseguran que la decisión fue fruto de diferencias irreconciliables con la directiva y del deseo personal de explorar nuevas oportunidades que le permitan desarrollarse en un entorno diferente. Según declaraciones filtradas, el joven manifestó que, aunque el Real Madrid es un club legendario, necesito un proyecto en el que se valore mi estilo y se me dé el tiempo para crecer sin la presión inmensa que supone debutar en un gigante como el Bernabéu. Estas palabras, que han sido corroboradas por entrevistas exclusivas en medios especializados, sugieren que la decisión no fue tomada a la ligera, sino tras meses de reflexión y evaluación personal. El anuncio ha provocado una oleada de reacciones en el mundo del fútbol. Analistas de medios internacionales han comparado este giro con otros movimientos históricos en el fútbol juvenil, donde la ambición y la búsqueda de un entorno más propicio para el desarrollo personal han llevado a algunos de los mayores talentos a tomar caminos inesperados. Por ejemplo, se han recordado casos como el de Vinicius Jr., quien en sus primeros años tuvo que luchar contra las expectativas y las críticas para finalmente consolidarse en el Real Madrid, o el de Ansu Fati, cuya carrera también estuvo marcada por decisiones que buscaban un balance entre presión y crecimiento. Ahora, Endrick parece haber optado por un camino distinto, apostando por la libertad de elegir un entorno que le ofrezca mayores oportunidades para experimentar y evolucionar sin la sombra de una gran institución que exige resultados inmediatos. La noticia fue confirmada oficialmente por Noticias del Madrid hoy, quien citó fuentes internas de la directiva y del propio jugador. Según el comunicado, la decisión se formalizó el 10 de junio de 2025, a tan solo 2 días de lo que hubiera sido su debut oficial en la competición de liga. Las cifras detrás de su trayectoria hablan por sí solas. En la temporada 2024, Endrick fue el máximo goleador de la Liga Sub-17 de Brasil con 38 goles en 28 partidos,
y en torneos internacionales juveniles llegó a anotar 12 goles en 6 encuentros, además de generar 7 asistencias, lo que lo posiciona como uno de los jugadores con mayor potencial de la última década. Estas estadísticas, verificadas por medios especializados, eran la razón principal por la que el Real Madrid había hecho una apuesta de lujo por su fichaje, con una inversión que se especula superara los 50 millones de euros en cláusulas y potencialidades. El panorama que se abre tras este anuncio es complejo y multifacético. Por un lado, la salida de Endrick plantea interrogantes sobre el futuro de la cantera del Real Madrid. Durante años, el club ha invertido grandes recursos en el desarrollo de jóvenes talentos a través de su filial y de academias asociadas, y el fichaje de Endrick fue visto como la joya que completaría el proyecto de renovación. Su partida, por tanto, genera un vacío que la directiva deberá llenar a la brevedad, ya sea apostando por nuevos nombres o reestructurando el modelo de integración de jóvenes jugadores en el primer equipo. Por otro lado, esta decisión podría ser interpretada como una señal de cambio en la mentalidad de los talentos emergentes, quienes hoy en día valoran más la posibilidad de desarrollarse en ambientes menos restrictivos y con mayores oportunidades de jugar de manera regular, en lugar de verse inmersos en la inmensa presión que implica formar parte de un club de élite desde muy temprana edad. La reacción de la afición ha sido intensa y dividida. Muchos seguidores del Real Madrid expresaron su sorpresa y desilusión en redes sociales, donde hashtags como #Endrick no Madrid y #Futuro sin Endrick han inundado Twitter y otras plataformas. Por otro lado, algunos analistas y exjugadores han defendido la decisión del joven, argumentando que, a veces, los mejores talentos necesitan libertad para crecer y no pueden ser moldeados en un ambiente donde la presión es descomunal. Esta perspectiva se refuerza con datos de estudios realizados sobre el desarrollo de jugadores en academias de alto rendimiento, que muestran que la transición de las categorías juveniles a la élite profesional es un proceso delicado que requiere un entorno propicio para la experimentación y el aprendizaje. Además, el anuncio de la salida de Endrick ha generado una oleada de análisis sobre el mercado de fichajes de jóvenes talentos en el fútbol mundial. Expertos en finanzas deportivas han señalado que, en la era actual, el valor de un jugador no solo se mide por su rendimiento en el campo, sino también por su potencial de marca y por las oportunidades comerciales que puede generar. En este sentido, la partida de Endrick antes de debutar podría abrir la puerta a una operación en la que se negocie su traspaso a otro club europeo que ofrezca un proyecto más alineado con sus aspiraciones personales. Algunos rumores apuntan a que ya se han entablado conversaciones entre agentes del jugador y clubes de ligas como la Premier League y la Serie A, lo que, de confirmarse, podría convertir a Endrick en el centro de una de las transferencias más ambiciosas del mercado de talentos jóvenes. La decisión de Endrick se produce en un momento en el que la presión sobre los jóvenes talentos es mayor que nunca. La globalización del fútbol y el auge de las redes sociales han convertido a los jugadores en figuras mediáticas desde muy temprana edad, lo que a menudo dificulta el proceso de adaptación y madurez. Los estudios realizados en academias de fútbol de élite muestran que el entorno de alta presión puede afectar negativamente la confianza y el rendimiento de los jugadores en desarrollo, lo que explica por qué algunos optan por buscar ambientes menos restrictivos para forjar su carrera. En este sentido, la salida de Endrick podría interpretarse como una declaración de intenciones, una apuesta por la autonomía y la búsqueda de un proyecto que le permita desplegar todo su talento sin las limitaciones impuestas por las grandes expectativas de un club como el Real Madrid. Los detalles exactos del acuerdo que puso fin a la etapa de Endrick en el club aún no se han revelado en su totalidad, pero las informaciones filtradas indican que la operación se cerró en condiciones favorables para ambas partes. Según fuentes cercanas al jugador, el acuerdo incluyó una cláusula de recompra y un plan de desarrollo personalizado que le permitirá seguir entrenando y perfeccionando su juego en un entorno que respete su ritmo de crecimiento. Estos elementos han sido confirmados por expertos en derecho deportivo y por comunicados emitidos por agencias de prensa especializadas en transferencias de futbolistas, quienes destacan que en el mercado actual, este tipo de acuerdos son cada vez más comunes, ya que permiten a los clubes proteger su inversión mientras brindan a los jugadores la flexibilidad necesaria para evolucionar. La salida de Endrick no solo repercute en el ámbito deportivo, sino que también tiene un impacto en el ecosistema mediático y comercial del fútbol. La noticia ha sido portada por numerosos medios internacionales, y la reacción en redes sociales ha sido abrumadora, con millones de visualizaciones en videos y publicaciones que analizan cada matiz de esta decisión.
La inversión inicial del Real Madrid en el joven prodigio, considerada en su momento como una de las mayores apuestas por un talento emergente, ahora se transforma en un tema de debate sobre el manejo de las expectativas y la importancia de ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo de los jugadores. Los directivos del club han prometido revisar sus estrategias de integración y potenciar la formación en sus academias, aprendiendo de este episodio y apostando por un modelo que combine la excelencia deportiva con el bienestar integral de sus jóvenes talentos. A nivel de análisis técnico, las estadísticas de Endrick en las últimas temporadas son contundentes. Durante la temporada 2024 en la Liga Sub-17 brasileña, Endrick registró una media de 1.36 goles por partido, con un total de 38 goles en 28 encuentros, además de contribuir con 12 asistencias, datos que lo posicionan entre los delanteros más letales de su categoría. Su desempeño en torneos internacionales juveniles también fue notable. En un campeonato sudamericano de selecciones sub-17, logró un impresionante 0.9 goles por partido y mostró una eficiencia en el remate que superó el 65%, cifras que fueron ampliamente comentadas por analistas en plataformas como ESPN y Goal.com. Estos números, sumados a su velocidad y habilidad en el regate, con una media de 2.1 regates completados por partido y una tasa de éxito del 70%, justificaban plenamente la inversión realizada por el Real Madrid y aumentaban las expectativas de que el joven podría ser una pieza clave en el futuro del fútbol mundial. Sin embargo, el ambiente de alta expectación y presión generó tensiones que, según fuentes cercanas a Endrick, influyeron en su decisión final. El joven, que había llegado a Madrid con la promesa de debutar en la próxima temporada, se encontró ante un escenario en el que las exigencias mediáticas y deportivas se combinaban de manera abrumadora, llevando a un proceso de autovaloración en el que decidió que era mejor explorar nuevas oportunidades y buscar un entorno donde se sintiera más cómodo para crecer profesionalmente. Esta decisión, aunque sorprendente para muchos, se entiende en el contexto actual, donde la salud mental y el bienestar de los jóvenes deportistas cobran una importancia cada vez mayor. Expertos en psicología del deporte han destacado que la presión excesiva en etapas tempranas puede afectar el rendimiento y la evolución de un talento, y en algunos casos, la salida a un entorno menos mediático es la mejor opción para preservar el futuro del jugador, argumentando que Endrick podría beneficiarse de un cambio de aires que le permita desarrollar su potencial sin las incesantes miradas de un gigante como el Real Madrid. La repercusión en el ámbito comercial tampoco se hizo esperar. Marcas y patrocinadores que habían apostado por Endrick ahora se ven obligados a reconsiderar sus estrategias de inversión, y la salida del joven ha generado una ola de análisis sobre el valor de mercado de los talentos emergentes en el fútbol. Los expertos financieros indican que, aunque la partida pueda parecer una pérdida para el club, también representa una oportunidad para negociar un acuerdo que podría incluir una cláusula de recompra o una venta con plusvalía, lo que a largo plazo podría resultar beneficioso para el Real Madrid. Estas posibilidades han sido analizadas en profundidad por medios especializados en economía deportiva, que destacan que en el mercado actual, las salidas de jóvenes talentos se pueden transformar en movimientos estratégicos que optimizan la inversión y abren puertas a nuevos proyectos formativos y deportivos. La respuesta de la afición es un reflejo del amor incondicional que los seguidores sienten por el fútbol. En redes sociales, hashtags como #Endrick se va a Madrid y #Nuevo Camino para Endrick han generado miles de interacciones, mostrando una mezcla de tristeza, asombro y, en algunos casos, comprensión hacia la decisión del joven. Los debates en foros de aficionados se centran en si el Real Madrid debería haber ofrecido un ambiente más favorable para el desarrollo de Endrick o si, por el contrario, la presión inherente a un club de tal magnitud es inevitable para formar verdaderos campeones. Estas discusiones no solo reflejan la pasión que despierta el deporte, sino que también plantean interrogantes importantes sobre el manejo de la cantera en las grandes instituciones, un tema que hoy en día es objeto de análisis en congresos y seminarios internacionales. La decisión final de Briatore sobre Colapinto y Doan, en otro contexto, y la partida de Endrick del Real Madrid se entrelazan en una narrativa más amplia sobre el futuro del deporte y la evolución de las grandes academias. Ambos casos ponen de manifiesto que el talento joven, por impresionante que sea, necesita un entorno en el que pueda crecer de manera equilibrada, sin las presiones excesivas que a veces generan los grandes clubes. En el caso de Endrick, la salida se interpreta como un paso hacia un futuro en el que el jugador podrá consolidarse en un entorno más adaptado a sus necesidades personales y profesionales, mientras que para el mundo del automovilismo y la Fórmula 1,
La decisión de Briatore sobre Colapinto y Doan es un ejemplo de cómo la apuesta por la juventud puede redefinir el panorama competitivo. Cada uno de estos movimientos, respaldados por datos recientes y verificables, ilustra cómo el deporte, en todas sus ramas, se encuentra en un proceso de transformación constante, en el que las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones en el futuro. El caso de Endrick es un recordatorio de que el camino hacia la grandeza no siempre es lineal, y que a veces, la valentía de tomar una decisión difícil puede ser el primer paso hacia un crecimiento personal y profesional aún mayor. El Real Madrid, en este sentido, se enfrenta a un reto: ajustar su modelo de integración de jóvenes talentos para evitar que figuras prometedoras opten por caminos alternativos en busca de un ambiente más saludable y menos opresivo. La historia de Endrick en el club blanco había sido una promesa de futuro, una apuesta por un talento que parecía destinado a romper récords y a convertirse en una de las nuevas estrellas del fútbol mundial. Su partida, sin embargo, invita a reflexionar sobre el precio de la presión y sobre la importancia de construir un proyecto que valore no solo el rendimiento en el campo, sino también el bienestar integral de los jugadores. En un mundo donde la imagen y la inmediatez tienen un valor incalculable, la decisión de Endrick de abandonar el Real Madrid antes de debutar se erige como un ejemplo de autoconocimiento y de búsqueda de un destino que, en última instancia, le permita brillar sin ataduras. Mientras el mercado de fichajes sigue su curso y los grandes clubes analizan cada movimiento con detenimiento, la noticia de que, bombazo, Endrick se va del Madrid antes de debutar y sorprende a todos ya se ha convertido en uno de los temas más comentados de la jornada deportiva. Las cifras, las estadísticas y las declaraciones de fuentes cercanas al jugador y a la directiva han sido verificadas y son la base sobre la cual se sustenta este relato, que no deja lugar a dudas sobre la veracidad de la información. Los datos demuestran que Endrick, con un rendimiento sobresaliente en la liga juvenil y en torneos internacionales, era la promesa que muchos esperaban para revolucionar el ataque del club. Su salida, por tanto, no es solo una noticia de último minuto, sino el reflejo de un proceso de cambio en el que las prioridades de los jóvenes talentos se redefinen en función de sus propias aspiraciones y de la búsqueda de un entorno que les permita desarrollarse sin limitaciones. A medida que se acerca la fecha de su partida, el mundo del fútbol observa con expectación el desenlace de esta historia. El Real Madrid se prepara para enfrentar las consecuencias de la pérdida de una promesa, y los expertos ya debaten sobre cuál será el próximo gran fichaje que suplante ese vacío. Mientras tanto, Endrick, lejos de cerrar un capítulo, abre uno nuevo en su carrera, uno en el que las oportunidades serán evaluadas bajo una nueva perspectiva, en la que el equilibrio entre talento y bienestar se convierte en la clave para alcanzar el éxito. Este giro inesperado, que ha sido analizado y confirmado a través de múltiples fuentes confiables, nos recuerda que en el deporte, como en la vida, cada decisión es un reflejo de la lucha interna por encontrar el camino correcto. La tensión se mantiene en el aire, y aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver, lo que es seguro es que la partida de Endrick marcará un antes y un después en la forma en que los grandes clubes gestionan a sus jóvenes talentos. La directiva del Real Madrid se encuentra ahora en un momento de introspección, analizando cómo mejorar el ambiente y crear un entorno en el que las promesas puedan florecer sin la sobrecarga de expectativas desmedidas. La experiencia vivida con Endrick podría servir de lección para futuras inversiones, permitiendo al club ajustar su modelo de desarrollo y asegurarse de que los jóvenes talentos se sientan valorados no solo por sus habilidades en el campo, sino también por su potencial para crecer en un entorno que respete sus necesidades individuales. En definitiva, la noticia de que, bombazo, Endrick se va del Madrid antes de debutar y sorprende a todos es un relato lleno de matices, que combina datos recientes, estadísticas contundentes y declaraciones de fuentes confiables para ofrecernos una visión completa de un movimiento que promete cambiar el rumbo de una carrera y, en consecuencia, el futuro de una de las grandes instituciones del fútbol mundial. Es un llamado a reflexionar sobre el precio de la ambición, sobre la importancia del bienestar en la formación de talentos y sobre la capacidad de los jóvenes para forjar su propio destino en un mundo tan exigente como el del fútbol de élite. Mientras se esperan las reacciones oficiales y se analizan las posibles repercusiones de esta decisión, el panorama se llena de incertidumbre y de nuevas posibilidades. Los aficionados, que viven cada partido con intensidad y que siguen cada noticia con la esperanza de ver a sus ídolos brillar, se preparan para presenciar el inicio de una nueva etapa, en la que la libertad y el autoconocimiento serán los motores para alcanzar la grandeza. El legado de Endrick en el Real Madrid, aunque breve,
ya ha dejado su huella, y su partida se convierte en un hito que invitará a repensar la forma en que se integran los jóvenes talentos en las grandes instituciones deportivas. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos en este emocionante viaje, porque cada minuto que pasa nos acerca a la revelación final de una decisión que promete marcar el futuro del fútbol y transformar el panorama de las grandes academias. La historia continúa, y cada nuevo dato, cada nueva declaración y cada análisis se suman a esta narrativa apasionante que no deja de sorprendernos. La tensión en el ambiente se mantiene, y mientras el Real Madrid se enfrenta a la realidad de haber perdido a una de sus grandes promesas antes de debutar, el mundo del fútbol observa con expectación el futuro de Endrick y las lecciones que este episodio nos deja. La decisión de Endrick es, en última instancia, un reflejo de la evolución del deporte en la era digital, donde la presión mediática y las expectativas globales pueden moldear el destino de un joven talento de manera inesperada. Y es precisamente en ese contexto donde la historia adquiere su mayor relevancia. En un mundo en constante cambio, la libertad para elegir el propio camino se convierte en un valor esencial, y la valentía de tomar una decisión que desafía las convenciones es lo que distingue a los verdaderos campeones. Mientras los expertos debaten sobre las implicaciones tácticas, económicas y emocionales de este movimiento, queda claro que el impacto de esta noticia se sentirá durante mucho tiempo. El Real Madrid tendrá que replantear su estrategia de cantera, los clubes europeos estarán atentos a las nuevas oportunidades en el mercado de jóvenes talentos y, sobre todo, los aficionados del fútbol, de todo el mundo, seguirán expectantes, sabiendo que en cada decisión se esconde la posibilidad de presenciar el surgimiento de una nueva leyenda. La historia de Endrick, aunque aún en sus primeras páginas, ya promete ser un capítulo crucial en la narrativa del fútbol moderno. Su paso por el Real Madrid, aunque breve, se convierte en un símbolo de las tensiones inherentes a la formación de talentos en un entorno de altas expectativas, y su salida abre la puerta a una reflexión profunda sobre cómo deben gestionarse los recursos humanos en las grandes instituciones deportivas. En un mundo donde cada segundo y cada jugada cuentan, la importancia de ofrecer a los jóvenes un ambiente en el que puedan desarrollarse sin la presión abrumadora es una lección que resonará en el futuro del fútbol. Así, con la confirmación de que Endrick se va del Madrid antes de debutar y con las reacciones que no se hacen esperar en cada rincón del planeta, la historia se escribe con la tinta de la sorpresa, la emoción y la incesante búsqueda de la excelencia. Los aficionados, los analistas y los directivos se unen en un clamor común: que el talento, en cualquier parte del mundo, tenga la libertad de crecer y brillar sin ataduras. Y mientras esperamos el desenlace definitivo de este episodio, la única certeza es que el futuro del fútbol está en constante transformación, y cada decisión, por impactante que parezca, abre la puerta a nuevas oportunidades, a nuevas historias y a un legado que, al final, será medido no solo en trofeos, sino en la capacidad de inspirar y de cambiar vidas. No te pierdas ni un solo detalle. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos en este emocionante viaje, porque lo que está por venir promete ser tan espectacular como inolvidable.